Amado Dios y Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por ayudarnos a llegar hasta este lugar, para reunirnos como iglesia, para adorar tu nombre, para exaltarte una vez más. A ti, el único que merece alabanza de su creación, alabanza y adoración de sus hijos, de su pueblo. Señor, venimos ante ti con un corazón sincero, humilde y deseando escuchar tu palabra, única y exclusivamente tu palabra. No historias, ni añadurías, ni historias de una persona, porque eso no edifica. Nos edifica tu palabra, nos da crecimiento tu palabra, nos llama de la muerte a la vida tu palabra, nos ayuda a perseverar en tus caminos, tu santa y poderosa palabra. Ruego, Señor, que uses mi vida, Señor, imperfecta y pecadora como cualquier otro ser humano, para poder exponer tu palabra fielmente. Ayúdame en todo tiempo, Señor, y sé tú quien siga gobernando y edificando esta tu congregación. Gracias te damos, Señor. Abre nuestra mente y corazón para recibirla con agrado, con amor y con devoción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pasemos al capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. De vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Como estuvimos viendo la semana pasada, el primer capítulo, el versículo 1 y versículo 2, el Señor, por medio del apóstol Pablo, le manda a todas aquellas mujeres cristianas que se han convertido a Cristo ya casadas, ya han venido a Cristo ya teniendo un matrimonio, que deben seguir estando casadas con sus maridos, pero ya no solamente casadas como cualquier otra mujer, sino que ahora su conducta debe ser diferente a cualquier otra mujer incrédula. Que una mujer, en ese tiempo, esas mujeres eran sumisas a sus maridos, obedientes a sus maridos, y como habíamos visto en la cultura grecorromana, esas mujeres no tenían voz ni voto y estaban, hasta que se casaban, estaban bajo la autoridad de sus padres. Cuando se casaban, pasaban a estar bajo la autoridad de sus esposos. Cuando el Señor Jesús viene y por medio del apóstol Pablo dice que ya no hay esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer en el libro de Gálatas, inmediatamente incluso muchas mujeres, muchos esclavos pensaban o decían, pues entonces yo ya no tengo que hacerle caso a mi marido, yo ya no tengo que obedecer a mi marido, o los esclavos, yo ya no tengo por qué ser esclavo ni siervo de mi amo, se acabó la esclavitud. Y sin embargo hemos visto cómo desde el capítulo 2 a todos los creyentes les dice el Señor por medio del apóstol Pablo que deben sujetarse a las autoridades de este mundo. Luego le dice a los trabajadores, a los esclavos de ese tiempo, que deben seguir siendo sumisos y obedientes y sujetarse a sus jefes.
Luego pasa a las mujeres diciéndoles que deben seguir sujetándose a sus maridos. Incrédulos, incrédulos, porque si han venido a Cristo ya casadas, deben seguir teniendo sumisión a sus maridos para que sean de un ejemplo y sus matrimonios sigan perdurando. Como vimos en la semana pasada, dijimos que Dios está en contra de los divorcios. Así como Dios está en contra, y de hecho lo dice por medio de su palabra, a la cual va dirigida esta palabra, a las mujeres que han venido a Cristo con un esposo inconverso, ya casadas. Porque lo mínimo que se espera es lo que dice la palabra del Señor, es que las mujeres cristianas, solteras, viudas, no deben buscar ni hombres fuera, inconversos en otro redil, ni los hombres deben buscar mujeres fuera en el mundo. ¿Por qué? Porque estáis desobedeciendo al pastor. ¿Dice eso la palabra? No, estáis desobedeciendo ¿a quién? Al Señor. Estáis desobedeciendo directamente al Señor. Y el Señor lo único que quiere hacer es evitar problemas. Entonces, aquí a continuación, eso es lo que vemos en el versículo 1 y 2. Pero ahora Pedro, además de decirle que deben estar sujetas a sus maridos, les dice cómo deben ser sus comportamientos con sus maridos, cómo debe ser su corazón. Así que eso es lo que estaremos viendo en esta mañana. Esta predicación está titulada La esposa y su corazón. La esposa y su corazón. Si veis cómo empieza diciendo vuestro atavio sea externo de peinar, vuestro atavio no sea el externo. En ese tiempo, en la cultura grecorromana, todos hemos visto algunas películas de ese tiempo, ¿cierto? Y hemos podido diferenciar 3 vestimentas en esa cultura. Primeramente podemos ver la de las prostitutas o las rameras, como les llama la palabra del Señor, o se les llamaba en ese tiempo. Podíamos ver cómo las mujeres vestían, las prostitutas vestían de lino fino y traslúcido, se reflejaba su cuerpo interno. Se podían ver su silueta, se podía ver su cuerpo y se paraban en las esquinas y tenían unos peinados ostentosos, llamativos y con perfumes que olían a metros de distancia. Y así se diferenciaba a una mujer prostituta. Luego estaban las solteras, las hijas, las señoritas de casa. A esas mujeres se las vestía con vestidos que les cubrían hasta el cuello y lo único que quedaba libre eran sus brazos. Sus vestidos eran largos, eran bonitos, eran preciosos. No iban exhibiendo sus cuerpos. Lo único que quedaba al descubierto eran sus brazos y tenían un pelo y una diadema. Luego las mujeres casadas tenían una vestimenta un poco más decorosa aún. También sus brazos estaban descubiertos, vestidos largos, pero llevaban como una capa que se las envolvían entre los brazos y cubrían. Y sus peinados también sencillos y con diademas. La gran diferencia de estas mujeres es que se podía diferenciar a una ramera, a una señorita, a una hija de un señor, y se podía diferenciar a una mujer, a una esposa, a una dama. Lo que el apóstol Pedro le está diciendo a estas mujeres en este tiempo y nos está diciendo ahora, os está diciendo ahora a todas vosotras mujeres creyentes, cristianas que habéis abrazado la palabra del Señor, es que vuestro atavio no sea externo como el de estas mujeres, que acostumbraban a vestir incluso muchas joyas, demasiado oro, eran llamativas y provocativas, que no debían ser así, que no debían ser peinados ostentosos, o sea, demasiado llamativos. Para las mujeres no es secreto que hasta el día de hoy la belleza en muchas mujeres es su cabello. Muchas mujeres incluso hasta el día de hoy siguen gastando mucho dinero para cuidar y tratar su pelo. De hecho, podemos ver las grandes diferencias entre un hombre y una mujer. Cuando llueve, los hombres salimos y no nos importa mojarnos el pelo. En cambio, las mujeres salen y tienen que cubrirse de esta forma como si estuviera cayendo ácido del cielo, para que no se les dañe el pelo, no se les dañe la cabellera, porque para ellos su pelo, su cabello es muestra
de respeto, es belleza. Si no, que me lo digan a mí cuando mi mujer me dice, acompáñame a comprar productos. Cuidan demasiado su pelo. Se preocupan por su pelo, todas sin excepción. Unas más y otras menos. Pero el apóstol Pedro está diciendo que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, sino que así como cuidáis vuestro pelo, dice, cuidad vuestro corazón. Y empieza hablando del corazón de las esposas. Y dice de la siguiente forma, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, y ese sí, no, hace una gran diferencia. Ese sí, no, debe estar en el corazón de todas las mujeres, haciendo una gran diferencia entre lo que es una mujer inconversa, una mujer provocativa de ese tiempo, una mujer incluso incrédula y provocativa de este tiempo. No nos hace falta mencionar nombres de mujeres hoy en día famosas. No nos hace falta, porque simplemente caminando por nuestra sociedad, caminando por nuestros barrios, por nuestras ciudades, o yendo al centro, a Madrid, podemos ver a mujeres provocativas. Cuanto más provocan, más llaman al hombre. Cuanto una mujer más se viste provocativamente, es piedra de tropiezo para otro hombre o para otro ser humano. Y alguna mujer podría llegar a decir, pues no es mi culpa, es el hombre que me mira así. Sí, por supuesto, es el corazón del hombre, pero también cada mujer debe cuidar de ser piedra de tropiezo para su prójimo. Y si eres creyente, debes de cuidar de ser piedra de tropiezo para tu hermano. Y le está diciendo ahora en el versículo 4, sino interno. Una mujer cristiana que confía en Jesús como su pastor y su Señor, tiene una perspectiva con un estándar de vestimenta, de comportamiento, de actitud tan alto, tan divino, porque lo enseña la palabra del Señor, que todos los estándares del mundo para ella son basura. Cualquier estándar terrenal que marca la sociedad, que marcan esos modelos hoy en día, que marcan esas famosas hoy en día, deben ser basura para cada mujer cristiana. No son buenos estándares. No lo son. Vuestros estándares tienen que ser la palabra del Señor. La palabra del Señor. Sea, si no sea el interno. Para el Señor nunca ha sido primordial o principal la apariencia física, la apariencia externa. Para Dios siempre el corazón ha sido su prioridad. Por eso dice en su palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El enfoque que cada mujer debe poner, una mujer cristiana debe poner, no es en el enfoque externo. No, qué bien me veo, qué bien me marca las siluetas. De esta forma siento que me siento más hermosa. No, el enfoque no es el externo. El enfoque debe ser, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué piensa mi corazón? ¿Qué siente mi corazón? ¿Qué desea mi corazón? ¿Mi corazón le agrada al Señor? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres aquí presentes, antes de ser creyentes, no tuvimos alguna noviecita mundana? Antes de ser creyentes, no tuvimos una mujer en el mundo, una novia en el mundo, de la cual hoy agachamos la cabeza y nos avergonzamos, ¿cierto? Porque nos fijamos en lo exterior. Pero luego cuando descubrimos su corazón, es que tenemos que salir así. ¿Y qué decir cuando se descubre nuestro corazón? Tanto hombre y mujer deben cuidar su corazón. Porque el enfoque está en el corazón. El Señor no mira las apariencias, no mira el exterior. El Señor mira tu corazón.
Podemos preguntarnos en esta mañana, mi corazón, ¿cómo está para ti, Señor? Mi corazón te agrada, mi corazón huele bien para ti, Señor. Mi corazón es como una ofrenda para ti. Mi obediencia es como una ofrenda para ti. Mi forma de vestir, Señor, ¿te agrada? La belleza que el Señor admira no es la externa. El Señor no se fija si hoy has venido vestida de Armani, de Chanel, de la tienda de la vuelta o de un centro comercial que vende la ropa económica. Eso no hace a la persona. No podéis, mujeres, comprar las mentiras que este mundo vende. Cuanto más elegante te vistas de marca, más posición social tienes, más llamativa eres, más provocativa y deseada eres. Proverbios 31:30 dice lo siguiente. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Y veis que hace un punto y un coma? Es como si dijera un pero. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. No importa si eres pobre, no importa si eres rico, no importa si tu posición social es alta, menor, si tienes más poder adquisitivo o no. Asegúrate, preciosa mujer del Señor, que tu corazón esté revestido primeramente de Cristo, esté revestido de piedad, de amor, de misericordia con tu prójimo, de sujeción con tu hombre, con tu esposo, perdón, de un amor y un cuidado precioso, exhaustivo, intenso por tus hijos, sembrando en ellos también principios y valores cristianos, porque eso es lo que agrada al Señor. Fíjate que el apóstol Pedro, dice que la vestimenta no debe ser de esta forma, sino que da otra forma. Del corazón, la vestimenta debe ser sino del interno, del corazón, del incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Veis que en ningún momento está diciendo la palabra del Señor que no tenéis que arreglaros? Que tenéis que ir con faldas largas, sin maquillarse, sin peinarse por el mundo, llamando la atención. No, hermanos. Ni un extremo es bueno, ni el otro tampoco. Ni vestirse ostentosamente, llamativamente, provocativamente es bueno, como el que no os arregléis. Debéis vestiros bien, os debéis arreglar, pero no os arregléis única y exclusivamente como para vuestros esposos, sino también para sentiros bien, también para glorificar al Señor. Pero cuando os vistáis y os maquilléis, marcar la diferencia a todo lo que esta sociedad nos está mostrando. El Señor no tiene ningún problema con que os maquilléis, con que os vistáis bien, con que luzcáis un vestido. No, no tiene ningún problema. El problema que el Señor tiene o el problema que el Señor nos muestra es cuando vestimos para un hombre, para atraer a un hombre, para provocar a alguien, para hacer piedra de tropiezo a alguien, para sentirnos incluso entre las mujeres se visten bien o provocativamente o con lujos para marcar clases sociales. Eso es pecado. Con eso el Señor tiene un gran problema contra las mujeres creyentes. Fijaos cómo el Señor demanda de esto, de aquellas mujeres creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en Juan dice, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Ellas me escuchan. Ellas guardan mis palabras. Queridas hermanas, debéis darle prioridad a vuestro corazón antes que al exterior. La belleza se acaba, la belleza caduca, la belleza tiene fecha
de caducidad, hermanos. Posiblemente eres una jovencita. Aún no tienes arruguitas, no tienes patitas de gallo. Mi mujer el otro día me decía, ay, creo que me está saliendo una. Le digo, mi amor, esa que te salió te queda preciosa. Ahí se me notan las expresiones. Es una expresión más definida, más bonita. Mejor que el de H.E. en la televisión. Para mí, mi mujer sigue siendo la mujer más preciosa de entre todas, con respecto al resto de maridos. Pero la belleza de nuestras mujeres jóvenes llegará a un límite. Llegará un día en el que cumplan una edad y esa belleza se acabará. Y la única belleza que seguirá acompañándote, querido hombre y querida mujer, hasta el último día de tu vida, será esa belleza que realmente tienes en el corazón. Y cuando ya hayan arrugas, cuando ya nadie se sienta atraído por ti, ahí realmente se verá esa belleza del corazón. Y ahí posiblemente, mujer, cuando llegues a esa edad te darás cuenta lo que realmente eres. Por eso ahora debes cuidar esa verdadera belleza en tu corazón, para que cuando llegues a una edad adulta no te avergüences de ti mismo. La verdadera belleza de la mujer, dice Pedro, brota del interior del ser humano oculto, del corazón, del manantial mismo de toda conducta. Lo repito. Pedro lo que está diciendo con esto es que la verdadera belleza de la mujer brota del ser humano oculto en el corazón del manantial mismo de toda conducta. Queridas hermanas creyentes, muchas de vosotras desde pequeñitas habéis sido influenciadas por esta sociedad. Muchas de vosotras, incluso siendo cristianas, compráis o caéis en las trampas del enemigo de la sociedad. El mundo está acostumbrado a agradar al hombre, a satisfacer las demandas ideológicas de los hombres y de las mujeres ahí afuera. Esa trampa es una trampa que se traduce a caerse, a lanzarse voluntariamente a un abismo sin paracaídas y de una gran altura, de la cual muchos os podéis arrepentir. Queridas mujeres, muchas veces idealizáis hombres altos, rubios, fuertes, hay machotes ibéricos. Pero luego, ¿cómo son los corazones de esos hombres? Maltratadores, manipuladores, abusivos. Y luego, después de haber tomado esa decisión, ay, ¿qué ahora qué hago? Ahora te toca aguantarte. Es lo que has escogido. Muchas mujeres caéis en la trampa porque habéis buscado hombres basándose en las expectativas y en los estándares que marca esta sociedad. Vuestra prioridad no debe ser agradar a una persona, agradar a un hombre. Vuestra prioridad debe ser agradar a vuestro Señor con un corazón humilde, con un corazón piadoso, con un corazón afable, con un corazón apacible, con un corazón manso, con un corazón paciente, con un corazón misericordioso, con un corazón que no se irrita, con un corazón que no paga mal por mal. ¿Sabéis a qué corazón me estoy refiriendo? Al corazón de Cristo. Vuestro corazón tiene que ser igual al corazón de Cristo. Nuestro estándar no es el de los hombres o el de las mujeres de este mundo. Vuestro estándar, queridas mujeres, es el corazón de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo trataba Cristo a las mujeres? Buscar hombres
cristianos que traten como Cristo trataba a las mujeres. A tal punto de que Cristo dio la vida por la iglesia. Buscar hombres cristianos que sean capaces de entregar hasta sus propias vidas por vosotros. Hace poco se hizo una encuesta allí en la Puerta del Sol y en el Metro Callao, y se les preguntaba a las mujeres en esta encuesta: si te encontraras en peligro y estuvieras solamente tú y tu marido, y estuvieras al borde de la muerte, o alguien os va a matar, alguien tiene una pistola y os va a hacer algo, ¿entregarías tu vida por tu esposo? Y lamentablemente el 99% de las mujeres dijeron: no, ni loca, salgo corriendo, mi marido que se quede ahí o se busque la vida. De verdad, eso nos puede causar risa, pero ese es el corazón de las mujeres hoy en día en esta sociedad, en el mundo que vivimos. Pero el corazón que Dios ha puesto, el rol que Dios ha puesto, el liderazgo que Dios ha puesto en los hombres, por más que la sociedad, por más que las ideologías y todo lo que se mueva quieran callar al hombre, ¿sabéis lo que los hombres, el 100% dijeron? Doy mi vida primero, mi mujer que corra, yo doy la vida por ella. Si tengo que pelearme y morir por ella, yo la doy. Queridos hermanos, esos son los hombres que debemos ser. Queridas mujeres, esos son los hombres que debéis buscar. Y el versículo 5 continúa diciendo: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y dice santas porque pertenecían al pueblo de Dios. Vosotras sois santas. Queridas hermanas preciosas, vuestro valor es el valor de la sangre de Cristo. Vuestra actitud, vuestro corazón, vuestra vestimenta, lo que os reviste a vosotros es santidad. Y eso no se negocia. Y eso no se puede vender por un plato de lentejas, queridas mujeres. De verdad vosotras valéis un montón, ni os podéis imaginar, para que luego estéis regalando vuestro corazón al cualquiera que pasa por delante. Queridas mujeres cristianas solteras, vuestro listón tiene que ser lo suficientemente alto como el de Cristo para que ningún hombre fácilmente llegue con un ramo de rosas y os encante y os lleve de la manito y os engañe. El hombre que podáis escoger, queridas mujeres solteras y viudas, sea un hombre que se parezca a Cristo. Ese es vuestro estandarte. Santas porque pertenecían al pueblo de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Ninguna mujer debería pensar que es la única que debe comportarse así, que es difícil comportarse como manda la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, y Pedro nos lo está diciendo, en toda la Biblia hay ejemplos de perseverancia de esas mujeres sumisas, obedientes a la palabra del Señor. Esas mujeres que son ejemplo, así como dice que en otros tiempos aquellas santas mujeres esperaban en Dios, ellas también se ataviaban. Tales mujeres, queridos hermanos, desde el principio, desde que el Señor llamó a Abraham, tales mujeres como Sara, tales mujeres como Ruth, tal mujer como Esther. La mujer ha sido y seguirá siendo muy importante en el plan divino. Ese es vuestro valor. Esa es vuestra responsabilidad. Sois importantes en el plan divino del Señor, en la salvación de vuestros esposos, en la salvación de vuestros hijos, en la salvación de la gente que os rodea. Vosotras, mujeres, sois importantes en el plan de salvación de vuestro prójimo, en el plan divino del Señor. Por ejemplo, María tuvo en el vientre a su hijo. Fue virgen hasta que nació. Y cuando nació ya tuvo más hijos y dejó de ser virgen y tuvo más hijos con José.
María Magdalena, lo siguió en su ministerio. La Biblia nos muestra varias mujeres que fueron mencionadas para cumplir su voluntad. La Biblia está llena de mujeres que nos muestran y que os muestran, preciosas mujeres, un comportamiento ejemplar, el cual estáis invitadas y llamadas a imitar. Pero también hay mujeres que no son dignas de imitar, que no son ejemplos. Mujeres que no son dignas de imitar, como Jezabel, ¿os acordáis de ella? Atalía, la hija de Jezabel, Dalila, Mical, Herodías. O vayamos al Nuevo Testamento, Zafira, la esposa de Ananías, en el libro de Hechos. Queridas mujeres cristianas, la pelota está en vuestro tejado. Vosotras decidís si sois o queréis ser un ejemplo más en la historia de la iglesia, un ejemplo más a ser imitado. ¿Por qué? Porque, queridas mujeres cristianas, vosotras estáis llamadas también, y ese es uno de vuestros llamamientos, a ser ejemplo al resto de las mujeres en la congregación, tanto a las jóvenes como a las solteras, como a las viudas. Estáis llamadas a ser ejemplo. Y así, como continúa diciendo este texto, esas mujeres estaban santas, santas mujeres que esperaban en Dios, permanecían sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos, como lo mencionamos la semana pasada, no es como los perritos, esos muñequitos que van en el coche, que le das a la cabeza, como os comentaba, le das así y la mujer, el muñequito todo el tiempo está así. No se refiere a que estéis sumisas y sujetas a vuestros maridos como esos muñequitos, sino que en todo lo que podáis, en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo que sea de bendición, estad sujetas a vuestros maridos. Ser sumisas a ellos, porque en ellos el Señor ha puesto liderazgo. Pero si vuestros esposos, creyentes o no creyentes, mujeres cristianas, os invitan a pecar, estáis en la obligación, no en el deber, sino en la obligación de desobedecerlos, porque no podéis ser cómplices del pecado, sino mirar cómo terminó Zafira. Zafira terminó siendo cómplice de su marido, no fue una ayuda idónea, no lo corrigió, terminaron muriendo los dos. El verso 6 termina diciendo y dándonos un ejemplo precioso. Así como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cómo era Sara? ¿Alguien en algún momento ha buscado en la Biblia, ha leído toda la historia donde aparece Sara y ha identificado todos esos atributos tan bonitos que Sara tuvo? Atributos como los siguientes. Primero, Sara era un ejemplo y puede ser un ejemplo para todas vosotras. Lo primero, en fe. Sara confiaba primeramente en el Señor. Aunque se rió y dudó, Sara confió en el Señor. La segunda característica de Sara, en la cual vosotras también tenéis que ser ejemplos como en la fe, es en la perseverancia. A pesar de que Sara, a pesar de su esterilidad, mantuvo la esperanza de que iba a tener un hijo, de que el Señor iba a cumplir. Así mismo debe ser vuestra esperanza. Así mismo debéis perseverar. Como he dicho, a pesar de su impaciencia también es un ejemplo. Su duda también es un ejemplo para vosotras. Así como Sara dudó, se impacientó, se impacientó. Esa impaciencia la llevó a ofrecer a su sierva Agar para por medio de ella tener un hijo. Y ese es un ejemplo de una mala decisión que hasta el día de hoy sigue pesando en la historia del mundo, no solamente en una familia, sino en la historia del mundo. Un ejemplo también en belleza.
No se lee ningún versículo que Sara fuera exponiendo su belleza provocativamente, sino que la resguardaba, la cuidaba a tal punto que no había en su corazón, que no había en su corazón algo que llamara la atención de otros. De hecho, incluso se protegía. El cuarto ejemplo que Sara os deja, preciosas mujeres, es la obediencia al Señor. Y esa es una de las más preciosas. A pesar de que Sara era una mujer débil e imperfecta, ¿hay alguna así en esta mañana? Sí, ¿cierto? Obedecía al Señor, sujetándose al Señor. Perdón, obedecía al Señor, sujetándose a Abraham. A tal punto, queridos hermanas, de llamar a Abraham Señor. Hasta hace unos años se tenía esa costumbre en los países. Las mujeres le llamaban a su esposo Señor, porque entendían que llamar a un esposo Señor era darle el lugar que se corresponde, era mostrarle respeto y sumisión. Y eso antiguamente no era malo. Cuando esto se practicaba, era por darle al hombre el lugar que le correspondía en el hogar, en la sociedad, en el matrimonio, delante de sus hijos, porque éstas entendían el liderazgo de un hombre. Hoy en día, eso está muy mal visto. Ni se te ocurra, preciosa mujer, hoy en día llamarle a un hombre Señor, porque enseguida van a decir, tu marido te maltrata, ¿cierto? Tu marido es un machista, es un misógino. Hoy en día decirle a un esposo, mi señor, es una falta de respeto. En los tiempos anteriores era una muestra de respeto. Pero si os dais cuenta, nos hemos ido al otro extremo. Algunos movimientos e ideologías de hoy en día intentan apagar al hombre que tienes sentado a tu lado. Menospreciar al hombre que Dios ha puesto a tu lado, callarlo para que no lidere, para que no sea nada en la sociedad, para que no ponga disciplina en el corazón de tus hijos, para que el hombre no sea nada. Y luego se atreven a meter a todos los hombres en el mismo saco. Por supuesto que hay hombres machistas, por supuesto que hay hombres así, pero no todos están dentro del mismo saco. ¿Sabéis quiénes están fuera de ese saco principalmente? Los hombres que son cristianos, los hombres que imitan a Cristo. Así que el problema no es un hombre o una mujer con esas ideologías, esos pensamientos. El problema es el corazón, porque el corazón está lleno de pecado y el pecado en el hombre y en la mujer impulsan a pecar. Tanto al machismo en el hombre como el feminismo en la mujer están mal porque ambos pecan. Por eso esos ejemplos externos de este mundo no son buenos para seguir. No los sigáis. Huir de esos ejemplos. Huir del mundo. Renovar vuestra mente constantemente con la palabra del Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy en día hay muchas mujeres, esposas, creyentes y no creyentes, hermanos, porque esa es la esencia de Dios puesta en el corazón de toda mujer, sea creyente o no, que siguen dándole a sus esposos el lugar que le corresponde. Pero hoy en día ya no le dicen Señor. ¿Sabéis cómo le dicen? Esa frase de Señor se traduce a con los hijos lo que diga tu padre, lo que diga papá. O cuando a una mujer se le presenta una oportunidad y tiene que tomar una decisión, es sabia y no la toma y dice, lo voy a hablar y consultar con mi esposo. Eso es respetar al hombre que tenemos al lado. O cuando una mujer ama a su esposo y su esposo está de cabezón porque quiere tomar una decisión y no es buena, y la mujer le dice, no lo hagas, eso no está bien. Eso también es honrar y respetar y ser una ayuda idónea.
Gracias a Dios por esas mujeres cristianas que están a nuestros lados. El versículo 6 termina diciendo lo siguiente, y esto es muy importante. Le dice a esas mujeres que no deben temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. El apóstol Pedro, termina el versículo 6 diciendo, sin temer ninguna amenaza, dándonos a entender que una mujer que se dispone a sujetarse a su esposo, y atención a esto, no salvo porque se dirige a ellas, no puede sentirse en temor a sujetarse o decir esto sí le hago caso, a esto no, porque esto me conviene, esto no. Tengo miedo de esa... No, debe sujetarse en todo. Porque su ministerio principal es el ser un ejemplo para ese no creyente. El apóstol Pedro anima a esas mujeres a sujetarse sin temor a ellos en todo, quedando excluido, ojo, quedando excluido lo siguiente: cualquier invitación a pecar, cualquier invitación a desobedecer la palabra del Señor, cualquier invitación a hacer algo en contra de lo que digan sus mandamientos. Y algo que no podéis tolerar ninguna mujer es que vuestro esposo, creyente o no creyente, os maltrate. Si es un creyente y te maltrata, déjame decirte que posiblemente no sea creyente. Los motivos por los cuales, sin pensarlo, una mujer debería, atención, una mujer con un esposo no creyente debería inmediatamente romper en su matrimonio es porque su marido lo maltrata. No aguantes, no toleres un calvario de un incrédulo. Vuestra responsabilidad es soportar sacrificialmente una vida ministerial de Cristo en vuestro matrimonio, no soportar el maltrato de un incrédulo. Y a las conclusiones que podemos llegar esta mañana es que, así como nos dice que debéis, mujeres, tomar el ejemplo de Sara, simbólicamente y espiritualmente hablando, vosotras podéis ser hijas de Sara, siguiendo el ejemplo de esta mujer y de todas las mujeres de la Biblia, o todo lo contrario, ser un ejemplo de cómo no debe ser una mujer. Si eres cristiana, en esta mañana déjame decirte algo. No tienes otra alternativa, no tienes otra opción sino atender al consejo de las palabras del Señor en esta mañana, porque será una de las principales formas, si eres creyente y tienes un esposo incrédulo, será una de las principales formas de evangelizar a tus hijos, evangelizar a tu marido, demostrar a Cristo en tu matrimonio. Si hay aquí alguna mujer joven o una mujer que no ha escuchado hablar de todas las mujeres mencionadas en esta mañana de la Biblia y no sabe cómo debe comportarse con su esposo, le invito a que pueda acercarse a las mujeres, atención, maduras y que sirven en esta congregación, para que ellas con mucho gusto, con mucho cariño y con mucho tacto os puedan guiar en vuestro comportamiento con vuestros esposos, cómo criar a vuestros hijos, cómo ser buenas mujeres en vuestros hogares y en la sociedad. Porque a vosotras, preciosas mujeres cristianas, el Señor dice en Tito 2, versículos 3, Tito 2, 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y este es vuestro ministerio también, preciosas mujeres en la congregación, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Veis la importancia que tenéis en la iglesia, queridas mujeres? Acércate, si no conoces del Señor, a una mujer
Pero sobre todo, querida visita, querida mujer que no conoces del Señor, sobre todo acércate a su palabra, acércate a Cristo, para que puedas descubrir lo que Cristo dice de ti. Porque cuando conozcas tu valor, todo lo que este mundo, esta sociedad dice que eres, representará para ti basura. Queridas hermanas, creyentes y miembros de la congregación, os invito a que podáis seguir siendo esas mujeres que tanto necesitamos nosotros a nuestro lado, con un corazón paciente, piadoso y misericordioso, reflejando a Cristo en vuestros corazones, prefiriendo a Cristo antes que a nosotros, siendo sabias en consejo, en sumisión, ejemplo en adoración al Padre, ejemplo en amor al prójimo, ejemplo en la crianza de vuestros hijos. Porque, oh, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Si tienes una mujer virtuosa a tu lado, hónrala, respétala, valórala y trátala como vaso frágil. Compórtate con ella como Cristo, a tal punto de dar tu vida por ella, como Cristo lo hizo por la iglesia. Y si tal vez hay alguna mujer aquí casada con un hombre incrédulo, no es creyente o no ha escuchado hablar del Señor, acercarte al Señor y acercarte a mujeres de fe te puede ayudar para poder ser un ejemplo a tu esposo incrédulo, a tu esposo por medio de la fe, por medio de la belleza interior, por medio de esa conducta real y verdadera cristiana, perseverando en Cristo y en su palabra, en la esperanza que Él nos deja. Y quizás Él pueda ser alcanzado por el Señor a salvación. Ojalá y todas las historias terminaran como el Romeo y Julieta, mostrando que el amor se cumple al final de la historia y que todos vivieron felices y comieron perdices. Pero querida mujer, si tienes un esposo incrédulo, te recomiendo que perseveres en ese matrimonio y quizás tu marido pueda ser alcanzado. Que el Señor os dé fuerza y podáis seguir siendo esas mujeres ejemplares que la iglesia, vuestros esposos y vuestros hijos necesitamos y que Cristo os manda a hacer. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por tu guía. Gracias por tu instrucción. Gracias por todo lo bueno. Gracias por todo lo bueno que nos instruye, nos guía tu palabra. Te ruego, Señor, para que ayudes a mis hermanas y a todas esas mujeres que nos visitan o son nuevas creyentes a perseverar en tu palabra, a ser sumisas con sus esposos, a ser ayudas idóneas para ellas, para ellos, a no quitarle el puesto a sus esposos de liderazgo en el hogar, a que venzan el pecado que hay en su corazón con tu ayuda, Señor, el pecado de dominar al hombre, el pecado de rebelarse al hombre, el pecado de gobernar el hogar, ya que esto, Señor, fue dado a los hombres. Ayúdalas a ser un ejemplo de paciencia, perdón, misericordia, amor, de constancia, de fidelidad primeramente a ti y luego a ellos, luego a sus esposos. Y ayúdanos, Señor, a nosotros los esposos, a no aprovecharnos de esa condición de nuestra mujer o de esa posición. Ayúdanos a no ser hombres machistas, a no maltratar a nuestras mujeres ni física ni verbalmente. Ayúdanos a amarlas, a respetarlas, a valorarlas y a recordar que son nuestro prójimo y a recordar que son tus hijas.
Ayúdanos a cuidarlas, a amarlas, a bendecirlas, a valorarlas, a estimarlas, a respetarlas, a protegerlas, a proveerlas, Señor. Ayuda tanto a mujeres como a hombres, Señor. Que ni hombres ni mujeres compremos las mentiras, ni vivamos las mentiras, ni estándares de este mundo, Señor. Y que toda mujer creyente pueda tener el estandarte de Cristo en su corazón. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Santo por siempre.